Hoy continuaremos con el panorama bíblico, ¿verdad? La Biblia, libro por libro. Y estaremos viendo la primera carta a Tesalonicenses. Ya hemos visto algunas cartas paulinas. Vimos Colosenses la semana pasada. Hoy estamos en primera de Tesalonicenses. Y es una carta donde el apóstol Pablo hace precisamente lo que hace ese entrenador hacía ese entrenador con Valentino Rossi. Él ayuda a esta joven iglesia a ver más claro el panorama, a tener un enfoque, una perspectiva de eternidad para poder cumplir con el propósito o culminar con éxito su carrera. Así que en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades que son propias de este mundo caído, ¿cómo puede el creyente mantenerse firme? ¿Cómo puede el creyente mantener firme su esperanza en medio de este mundo caído? Bueno, definitivamente con los ojos puestos en la eternidad. Cuando nosotros ponemos los ojos en la eternidad, nuestro panorama se aclara. Y así como ese corredor de moto que sentía que la voz de su entrenador era que lo guiaba, le daba perspectiva, le daba enfoque, de la misma manera el apóstol Pablo está tratando de poner la vista de los hermanos de Tesalonicense en la eternidad. Así que con esto en mente yo quiero que oremos para presentar al Señor formalmente la clase y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos y poniendo en nosotros estos principios aplicables totalmente a nuestra vida cristiana. Como hemos visto, era la intención del apóstol Pablo de que los hermanos de Tesalonicense pusieran su vista en lo eterno, ¿verdad? A pesar de las dificultades propias de este mundo caído. Ahora bien, el primer punto que quiero que veamos es que esta es una carta, es una epístola, ¿verdad? Nosotros vemos los capítulos y los versículos que nos permiten tener más claridad para el estudio, pero esta es una carta, así como cuando usted escribe una carta de amor o una carta para algo formal. Esta es una carta. Fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo, lo que nos dice que es una carta muy joven, muy reciente, después de la muerte y resurrección de Cristo. Probablemente fue escrita desde Corinto durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y algo que dice la carta en Primera Tesalonicenses capítulo 1 es que nos da detalle de quién es el autor o quiénes son los autores de la carta. Dice, escrita por el apóstol Pablo con la colaboración de Silvano, que era Silas, y de Timoteo. La mayoría de los estudios coinciden en que por la forma de la escritura, aunque dice que Pablo, Silvano y Timoteo son los que escriben, ¿verdad? La mayoría de estudiosos coinciden en que se trataba de Pablo, aunque ellos estaban presentes. Entonces dice el texto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Ese es un saludo, ¿verdad?, típico del apóstol Pablo. Entonces, algo importante, mis hermanos, saquen su Biblia y mantengan abierta la carta de Primera de Tesalonicenses, porque vamos a estar citando constantemente. El propósito de la carta Primera de Tesalonicenses, aquí hay un propósito que lo dividí en puntos, luego hacemos una oración más que englobe más, pero aquí por punto el propósito de esta carta es, en primer lugar, animar a los creyentes en su fe en medio de la persecución. ¿Cuál era una característica que nosotros podemos ver en la iglesia primitiva o en toda esa primera iglesia? ¿Cuál era una característica latente en toda la iglesia? La persecución. ¿Sí o no? Ser cristiano en ese contexto, en esa época, posiblemente es muy distante al ser cristiano hoy.
ser cristiano podía ser una carta, ¿verdad?, de perder tu vida. Y la iglesia era perseguida constantemente. Y eso fue algo que caracterizó la iglesia primitiva. Otro propósito que tiene la carta es aclarar dudas sobre el tema de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Eso lo vamos a ampliar un poco más adelante. Pero parte del propósito de la carta era que los hermanos de Tesalonicenses entendieran un poco mejor el concepto de, ¿verdad?, ese concepto escatológico de la segunda venida, y ellos tenían quizás una confusión con uno de esos temas. Y el tercer punto que aborda la carta es exhortar a la santidad, el amor fraternal y la vida moral, que eso lo vemos básicamente en el capítulo 4. Ahora bien, el punto número 3, ¿qué sabemos de esta iglesia? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salen? ¿Cómo surge? ¿Cómo se forma esta iglesia? Yo creo que eso es una pregunta interesante, porque nosotros vemos la carta dirigida a la iglesia en Tesalónica, pero ¿quién es esa iglesia? ¿De dónde surge? Es importante que para nosotros entender de dónde surge esta iglesia, que veamos Hechos capítulo 17 del 1 al 10. Si pueden buscarlo, vamos a ir leyendo juntos. Y como cuando yo era chiquito, en la iglesia decían, y el que lo tenga, diga amén. Entonces, cuando usted lo encuentre, ¿qué usted va a decir? Pero mira qué fácil. Entonces, el que lo tenga, dígame amén. Hechos capítulo 17 del 1 al 10. No hay mucho amén, o sea que no hay mucha gente que lo tiene. Amén. Amén. Vamos a leer. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Él discutió con ellos durante 3 días de reposo. Pero no tan solo era basándose en las escrituras, él explicaba, dice el versículo 3, explicando y presentando evidencias. Miren qué interesante. Pablo, vimos, ¿verdad?, el versículo 1, fue a la ciudad de Tesalónica junto con Silas, entró a la sinagoga como era su costumbre, y durante 3 sábados o 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Ese Jesús del quien yo les estoy hablando es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Qué pudimos ver aquí?
¿Cómo se forma esta iglesia? ¿Cómo se forma la iglesia en Tesalónica? Bueno, Pablo va con Silas, ¿verdad?, a esa ciudad, predica, debate y explica en la sinagoga durante 3 sábados corridos. Explica el mensaje, pero ¿cuál es la verdad contundente que Pablo les hace llegar a estos hermanos? Es que Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Ese es el evangelio. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el enviado para salvación. Jesús es el Cristo. Y esa es la verdad contundente que hace que los corazones sean transformados. Nosotros vemos como el apóstol Pablo y cómo dice que luego de esa exposición magistral, ¿verdad?, se dio al traste que más adelante veremos cómo se dio la composición de esta iglesia. Versículo 4 dice que algunos judíos que estaban en la sinagoga, ¿qué hicieron? Se unieron a Pablo al escuchar el mensaje. ¿Están conmigo? Pero luego dice que muchos griegos que eran temerosos de Dios también se unieron a Pablo. Pero hay algo especial que destaca, y es que dice: muchas de las mujeres principales creyeron. Quizás cuando escuchamos las mujeres principales podemos entender que eran las principales de la sinagoga o algo por el estilo. La expresión en el griego original significa literalmente las primeras mujeres o las mujeres primeras, es decir, mujeres notables, prominentes o de alto rango. Se refiere a mujeres influyentes en la comunidad de Tesalónica. Entonces, ¿cómo se forma esa primera iglesia? Durante 3 sábados, ¿verdad? Durante 3 días de reposo, Pablo diserta en la sinagoga, predica en la sinagoga, y entonces vienen al Señor una parte de judíos mínima, una parte importante, dice, de muchos griegos, y una parte importante también de muchas mujeres. Y ahí comienza ese movimiento. No le tomó 3 años, no le tomó mucho tiempo, 3 sábados. Es lo que dice el texto. Así inició esa iglesia en Tesalónica. Esto muestra un evangelio que trae salvación para todo tipo de personas. Ustedes se recuerdan cuando hablábamos del libro de los Hechos, y uno de los énfasis que hace Lucas es que este evangelio es para todo tipo de personas. Lengua, tribu, nación. Aquí nosotros podemos ver claramente cómo el Señor, en su misericordia, por el mensaje de salvación, trae a judíos, a griegos, y en este caso habla de muchas mujeres de notoriedad que también creyeron a este anuncio, que creyeron a este mensaje. Judíos, griegos, mujeres influyentes, pobres, ricos, intelectuales, personas no tan brillantes, todos podemos ser alcanzados por el evangelio, y gloria a Dios por eso. Amén. Este es un evangelio que nos alcanza a todos. Luego vemos que Pablo y Silas fueron forzados a salir, lo vimos en los últimos versículos, por la persecución. Y esto muestra también que esa iglesia de Tesalonicenses nació en medio de la oposición, nació en medio del conflicto. No era que ellos tenían libertad para predicar públicamente sin ser perseguidos y confrontados. No, en medio de esa oposición, en medio de esa confrontación nace la iglesia. Luego de un corto tiempo, Pablo envía a Timoteo para dar seguimiento, revisar, para estar atento de la situación de la iglesia y saber qué pasó con este grupo de creyentes. Algo interesante que yo estaba viendo de esta iglesia es que luego de que la iglesia se funda o se forma, Pablo tiene que salir por la persecución, y la iglesia, ¿ustedes saben cómo quedó? ¿Qué me puede decir? Sin el liderazgo principal del apóstol Pablo y de Silas y de Timoteo en ese momento. Y esta iglesia dura o toma un tiempo sola de unos 3 a 6 meses hasta recibir esta carta. Y la preocupación de Pablo era
cómo esta iglesia, o qué ha pasado con estos hermanos. Nosotros durante 3 días de reposo consecutivo predicamos, se convirtió un grupo, se levantó un grupo, pero ¿qué pasó después que yo me fui? Posiblemente nosotros pudiéramos entender, bueno, esa iglesia quedó sin una cabeza y es posible que se diluyera, el mensaje se hizo una verdad, impactó, pero de repente ya se diluyó y todo pasó. No, eso no fue lo que pasó. Pablo, preocupado, envía a Timoteo para dar seguimiento y se encuentra con la maravillosa noticia de que la iglesia, ustedes han escuchado el término, repolló, creció, floreció, a pesar de las dificultades, a pesar de la contrariedad y a pesar de ser una iglesia sumamente joven, la iglesia creció. Y yo creo que es el comportamiento que vemos en todo el Nuevo Testamento con la iglesia, con la primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la persecución? Que la iglesia se expandiera. Las cadenas, expandía la iglesia. La muerte, expandía la iglesia. La iglesia seguía creciendo porque el propósito de la iglesia, quien lo preserva, no es el hombre, es el diseñador de ese propósito, que es el Señor. Amén. Entonces, en medio de la oposición, esta iglesia siguió creciendo. Pero algo interesante, vayamos al capítulo 2, versículos del 17 al 18, y le pedí de todo corazón y con amor que mantenga su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 17 al 18. ¿Lo tienen? Dice: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos. ¿Cómo ellos estaban? Muy ansiosos. 3 semanas predicando, nosotros nos vamos y ustedes se quedaron solos. Eso provocó que Pablo y Silas estuvieran muy ansiosos. Pero no tan solo eso, dice, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Ellos no podían ir a verlos. La persecución, las dificultades habían impedido que pudieran regresar a esa iglesia que durante ese tiempo ellos habían evangelizado. Pero sigue diciendo, vamos al capítulo 3, del 1 al 10, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Ustedes han escuchado esa frase, no aguanto más ya. No lo podíamos soportar más, esa distancia con ustedes. Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Con qué propósito lo enviaron? Para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Las persecuciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando no pude otra vez, dice, soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe. Vemos que el propósito era fortalecerlos, alentarlos, pero también informarse de cómo seguía la fe de ellos, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahí vemos a Pablo con un corazón pastoral. ¿Cuál es la preocupación? Que esta iglesia que nosotros evangelizamos, que nosotros plantamos, que inició, no tuvimos que ir por la persecución, pero irse, ¿verdad?, no representaba retirarse, a sentarse, sino a que el evangelio siga expandiéndose a otro lugar. Ellos estaban preocupados porque
no está el pastor ahí, no está el liderazgo. Es posible que sean engañados, tentados por el enemigo. Pero qué buena noticia de que la iglesia siguió creciendo y siguió avanzando. El trabajo del apóstol Pablo y de Silas no fue en vano. El versículo 6 dice: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído. ¿Qué le llevó Timoteo? Buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Ahí el apóstol Pablo, con ese corazón de pastor, ¿qué hizo? Lo que me preocupaba, lo que temía, eso no fue lo que sucedió. Dios en su misericordia permitió que esa iglesia joven, que esa iglesia que posiblemente, es una inferencia, no tenía esa profundidad bíblica o teológica, es una iglesia que siguió creciendo, respaldada y guiada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Versículo 7 dice: por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad de aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. ¿Qué muestra eso? Gozo, alegría, paz, la satisfacción del deber cumplido. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta de su fe. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor no abandona su iglesia. Pablo estaba preocupado por esta joven iglesia, se preguntaba qué había sucedido con la fe de ellos. Envía a Timoteo con el propósito, dijimos, de fortalecerlos, alentarlos, y además de saber cómo está su fe. En ese contexto es que él escribe esta carta a estos hermanos. ¿Se entiende bien eso? Vimos la condición en la iglesia, cómo se formó esa iglesia. ¿Cuál fue la situación que llevó a Pablo a escribirle esta carta? Luego de 3 sábados, Pablo se retira, la iglesia queda sola. Pablo y Silas se preocupan porque entienden que la iglesia posiblemente pudo haber sido afectada. Él envía a Timoteo. Timoteo regresa con buenas noticias de que la iglesia sigue creciendo y sigue firme, y eso hace que él entonces le escriba esta carta. ¿Y qué sabemos del contexto histórico? Bueno, podemos decir que Tesalónica era la capital de Macedonia, era una provincia, una ciudad en cierta medida independiente, aunque se regía un poco y mantenía relación con el gobierno romano. Pero era una ciudad muy estratégica por 2 razones. La primera es que estaba ubicada sobre la vía Egnatia. Yo no sabía mucho, y admito, no conocía el concepto de la vía Egnatia, pero la vía Egnatia, para traer luz, era una especie de autovía, de camino construido con piedras, que permitía que el acceso entre ciudades sea mucho más rápido. Era como una autovía directa, ¿verdad? Una avenida. Antes eran caminos muy rurales, con baches, con tierra, con lodo, y se construía esa autovía para que el trayecto sea mucho más fácil, sea mucho más recto. Y en una ciudad, en ese contexto, eso le daba una connotación comercial muy importante, porque se podían pasar las mercancías con mucho mayor facilidad. Pero no tan solo eso, los ejércitos se podían mover por ahí con mucha mayor facilidad. Así que esa vía Egnatia era la principal calzada romana que conectaba el este completo de Roma con Macedonia. Entonces ese era un camino, y es una nota importante.
fue el mismo camino que Pablo, Silas y Timoteo recorrieron en su viaje desde Filipo hasta Tesalonicense, pasando por Anfípolis y Apolonia, que lo vimos en Hechos 17:1. O sea, ese mismo vía fue la que el Señor usó para que ellos llegaran. Pero no tan solo eso, fue la que también el Señor usó para que el evangelio se siga propagando a otras ciudades. Otro punto importante, la segunda razón, es que esta era una ciudad portuaria y eso la convertía en un centro muy comercial y muy próspero. Donde había puerto, ¿qué había? Comercio. Donde había comercio, ¿qué había? Mucha gente, muchas personas dispuestas a comprar y vender. Era una zona muy comercial y las ciudades que tenían un puerto de una manera u otra eran ciudades con mucho potencial o poder económico. Y eso es interesante porque también eso permitía que muchas etnias, muchas personas de diferentes naciones, de diferentes países, estuvieran en ese mismo lugar, en ese mismo centro comercial. Entonces eso permitía que sea multicultural. Por un lado, la parte comercial, eso era muy bueno, pero desde el punto de vista cristiano, eso abría paso a muchos cultos paganos también. Y muchas personas que adoraban a sus dioses o que tenían sus propias religiones, y había como una especie de mezcla. Eso es parte del contexto histórico. Al ser multicultural, había una fuerte presencia también de esos cultos paganos. Ahora bien, ¿cuál era la situación de los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Y entender mucho su situación nos permite entender mucho el propósito de la carta. A nivel político, ellos vivían bajo presión de rendir culto al emperador, y los cristianos eran considerados, mis hermanos, rebeldes y revolucionarios. ¿Y ustedes creen que esa era buena noticia en esa época? Si son rebeldes, si son revolucionarios, pues son, ¿verdad? No son gratos, son dignos de castigos. Socialmente eran rechazados por los judíos y los paganos, aislados en su entorno y enfrentaban mucha hostilidad. A nivel económico, había limitación con los recursos, fruto de la misma persecución. Pero nosotros vemos casos como el de Jasón, que eran miembros, y las mujeres importantes que vinieron al Señor, que eran miembros que tenían ciertas comodidades económicas, pero a modo general eran personas de bajos recursos. A nivel religioso estaban rodeados por la idolatría y ellos eran una minoría en esa ciudad profundamente pagana. Y a nivel espiritual era una iglesia nueva en la fe. Por tanto, necesitaban consuelo, enseñanzas y afirmación ante la latente persecución. Así que, a modo rápido, estamos frente a una iglesia que prácticamente se formó en 3 semanas y que posiblemente tenía entre 3 y 6 meses de fundada cuando recibió esta carta. O sea que era una iglesia joven. Pero no tan solo eso, y ya lo dijimos, otro punto es que una iglesia que padecía fuerte persecución. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6, por favor. Vamos a ver que era una iglesia que estaba en constante persecución. 1:6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de un poco de tribulación. Es lo que dice el texto. En medio de mucha tribulación. Pero algo importante, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Quién puede gozarse en medio de la tribulación? Solo aquel que tiene su vista puesta en la eternidad. Solo aquel que tiene su vista. Solo aquel que tiene su vista puesta en la eternidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor.
Amén. ¿Lo tienen? Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Así que vemos que esta es una iglesia que desde el inicio sufrió hostilidad, sufrió violencia. Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad por amenazas. Jasón fue arrestado, como lo leímos en el capítulo 17 de Hechos. O sea, que es una iglesia que padeció persecución. 1 Tesalonicenses 3, del 3 al 4, por favor. Dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, las que hablamos, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Destinado para aflicciones. El 4 dice: porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. No es que surgió de manera repentina, no. Predecimos que eso iba a pasar. Y predecimos que por causa de Cristo y que por causa de la fe íbamos a padecer persecución. Y en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿cuál es la esperanza del creyente? Señor venció al mundo, amén. Así que esta es una iglesia que se encontraba en esta situación. Aparentemente importante también, esta es una iglesia que presentaba algún tema de inmoralidad sexual o de incomprensión en algunos temas de la sexualidad. Podría estar siendo permeada por esa cultura griega que estaba en el entorno, porque vemos en 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8 que dice lo siguiente, 4 del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Versículo 2. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. De una manera u otra, Pablo está tratando, ¿verdad?, de guiarlos por lo que ciertamente Dios está buscando, y es la santificación de ellos como iglesia. Es posible que luego de ese regreso de Timoteo a Pablo, aparte de darle los detalles de cómo habían crecido en la fe, de cómo este grupito se había quizás multiplicado y demás, posiblemente habían temas doctrinales o temas de sexualidad que debían ser corregidos o que debían de ser aclarados, y por eso vemos que Pablo directamente les habla de este asunto. Otra cosa que podemos ver en esta iglesia es que tenían confusiones doctrinales, sobre todo en la parte escatológica. Recuerden que era una iglesia que joven, no tenían posiblemente ese tiempo que les permitiera conocer a profundidad muchos de estos temas. Estaban esperando la venida de Cristo, pero estaban preocupados por sus hermanos, amigos, familiares que habían fallecido.
muchos de ellos se preguntaban, y si Cristo viene, ¿y entonces qué pasó con mi hermano que se murió? Él se va a perder esa venida. Entonces había una confusión con ese tema, y es cuando Pablo, ¿verdad?, aclara ese punto de una manera magistral. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vayan conmigo, por favor. Y tenga paz, que ya estamos terminando. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Cuál era la preocupación? ¿Y qué va a pasar con mis hermanos que en medio de esta persecución, en medio de todo esto, han perdido su vida? ¿Y qué de ellos? Bueno, no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué hace? Dice, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor, por siempre. Versículo 18. Y es un versículo clave. Dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál era la intención de Pablo en esto? Versículo 18: confórtense unos a otros con estas palabras. Eso les está dando esperanza en medio de la tribulación. Le está dando perspectiva de la eternidad en medio de este presente. Qué malo. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? No. Ellos están en la situación de persecución, de muerte, de aflicción. Hemos creído en Cristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que un día nos levantaremos y estaremos eternamente con Él. Y esa es la esperanza del creyente. Pero esa era la esperanza del creyente en ese contexto, ¿o es la esperanza de nosotros hoy? Un día no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Un día estaremos eternamente con nuestro Señor. Y esa es nuestra esperanza. Que nuestra vista, que nuestros ojos estén puestos en la eternidad. ¿Se entiende eso? Pablo en este capítulo 4 anima a los creyentes con la esperanza de que ningún cristiano, vivo o muerto, quedará fuera del encuentro glorioso con Cristo. Este es un evento para todos los creyentes. Esta esperanza fortalece la iglesia en tiempos de dolor, en tiempos de persecución y en tiempos de incertidumbre. Ahorita vimos el propósito en puntos, ahora lo vamos a tratar de poner en una oración. Y es que Pablo escribe Primera de Tesalonicenses para animar a la iglesia joven en medio de la persecución, afirmando su fe, corrigiendo sus confusiones sobre el regreso de Cristo y exhortándolos a vivir en santidad, amor fraternal y esperanza mientras esperan en el Señor. Pablo está poniendo la vista de la iglesia en la eternidad. Rápidamente, por un tema de tiempo, la estructura de la carta se divide en 4 bloques principales: el saludo inicial de Pablo, Silvano, que es Sila y Timoteo; acción de gracias y recuerdo pastoral, donde él les habla de cómo ellos fueron creciendo, desarrollándose mientras él estuvo con ellos. El punto 3 habla de las exhortaciones prácticas de la vida cristiana. Aquí vimos el tema de la santidad, la pureza sexual y demás.
les aclara el tema escatológico sobre la venida del Señor. Y el punto 4 habla básicamente de bendiciones, las bendiciones finales y la despedida. Por último, pero no menos importante, queremos dar aplicaciones prácticas a nosotros hoy. Vimos que Pablo, desde el principio, y quise hacerle la ilustración con ese corredor de moto que decía que su entrenador le daba perspectiva. Pablo quiere poner la vista de la iglesia de Tesalonicenses en la eternidad. Y quiero cerrar con esto: mantener nuestra vista en la eternidad nos ayuda a permanecer firmes en medio de la oposición. Mantener nuestra vista en la eternidad nos protege de la inmoralidad sexual y nos ayuda a vivir en santidad. Mantener nuestra vista en la eternidad nos anima en la esperanza del regreso de Cristo y nos permite animar o alentar a otros. Mantener nuestra vista en la eternidad nos mantiene alerta, discerniendo los tiempos y viviendo con un propósito. Y por último, mantener nuestra vista en la eternidad nos insta a cultivar el gozo, la oración constante y la gratitud, sabiendo, mis hermanos, que Dios está en control.